Hola de nuevo. El vídeo anterior puede que lo hayáis entendido y puede que no, pero a fin de cuentas estamos entrando en el terreno de la física cuántica. Así que eh, no existe ya la certeza, únicamente existe la probabilidad. Vamos a seguir con este otro vídeo que sin duda os va a servir para afianzar algunas de las ideas que hayáis podido coger del vídeo anterior. Vuelvo a aquello con lo que acabé, aquello que hablaba de las descripciones del átomo. Y había, recordáis, dos teorías. Una teoría era la de Heisenberg, que era una teoría, como recordáis, matricial, y una teoría, o un modelo, una estructura matemática que era la de Schrödinger. Bien. Pues nosotros nos vamos a centrar en esta, en la de Schrödinger. Recuerdo que era una teoría o un modelo ondulatorio. Bueno, para que entendamos esto, me hace falta un poquito de matemática. El año pasado, en tercero de la ESO, debisteis estudiar las funciones. Vale. Voy a poner aquí un sistema de referencia, ¿vale? Esto os suena seguro, un sistema de referencia, y voy a representar aquí una función. Esta función sobre este sistema, a ver, voy a borrar esto que se ha pintado por aquí. Esta función sobre este sistema, pues cuando yo lo represente, va a hacer cosas que, bueno, pueden ser cosas sencillas. Por ejemplo, mi función puede ser una línea recta, o mi función puede hacer así. ¿Os suena algo de haber visto algo así en matemáticas? O mi función puede hacer una cosa así. O, bueno, o incluso cosas tan rarísimas como esta, ¿no? Una función así en forma de escala. ¿Mm? Bueno. En la mayoría de los casos, estas funciones, bueno, siempre, estas funciones se pueden escribir con un lenguaje algebraico, se pueden escribir. Entonces, yo voy a escribir una función. Por ejemplo, una línea recta sería una función del tipo igual a mx más n. Lo que ocurre aquí es que si yo represento en un sistema de referencia aquí la x y aquí la y, y digo, vale, para mi caso en concreto, y es igual a, por ejemplo, 3x más 1. Si yo represento esta función como dándole valores a x, calculando la y y llevando esos puntos a este sistema de referencia, bueno, pues lo que voy a obtener va a ser una cosa así, ¿vale? Esto es una función que se llama función afín, que es una recta. En matemáticas hay un montón de funciones y seguro que os va a encantar este año cuando empecéis a estudiarlas. Bien, otra cosa que quiero que recordéis es lo que era una ecuación. ¿Mm? Os voy a poner un ejemplo de ecuación. A ver, 2x más 4 igual a, yo qué sé, 6. ¿Vale? Bien. Pues entonces, yo tengo que encontrar un valor de x de manera que satisfaga esta igualdad, evidentemente.
Si yo hago que x sea igual a 1, pues me queda 2 por 1 es 2, 2 más 4, 6. Pues ya está. Esto es solución. ¿Es solución de qué? Pues es solución de una ecuación. ¿De acuerdo? Es decir, que vosotros habéis estudiado ecuaciones cuyas soluciones son números. Las soluciones son números. Vale. Pues ahora viene lo gordo. Imaginaos que tenemos una ecuación cuya solución no es un número, sino que es una función. Una función. Es decir, es una ecuación súper rara. Esto es una ecuación súper rara. De manera que la solución de esta ecuación no es un número como conocemos, sino que es una función, una cosa de esta. Vale, nosotros no hemos estudiado ni muchísimo menos la matemática necesaria para entender esto. Lo único que quiero que os creéis con la idea. La idea es, yo conozco ecuaciones cuyas soluciones son números. 2, 3, menos 7, 2 tercios, raíz de 8, lo que sea, pero números. Y sé lo que son las funciones. Vale, pues vamos a suponer que lo que tenemos es una ecuación, como digo, súper rara, cuya solución no son números, sino que son estas funciones. Vale, pues eso es lo que plantea Schrödinger. Schrödinger lo que plantea, que es lo que hacen los físicos, plantear una ecuación. Esa ecuación recibe el nombre de ecuación de ondas de Schrödinger, ¿vale? Se llama ecuación de ondas. Bueno, la forma de esta ecuación de ondas, la escritura, es súper rara. Yo la escribí, ¿de acuerdo? Pero escucha, esto, por supuesto, ni de lejos, ni de lejos, ni de lejos se acerca a lo que tenéis que saber. Pero me gusta que veáis la estética de la matemática, lo bonito que queda esta matemática en el papel, ¿no? Fijaos, esta sería una forma, porque hay muchas, de la ecuación de ondas de Schrödinger. Fijaos, esto sería una ecuación de onda. Bueno, vale, esto queda muy bonito para poner en una camiseta o para ponerlo en la gorra o en estos tiempos para la mascarilla, si te la haces personalizada. Pero para nosotros, nada más que sepáis que este señor eh, se le postuló, teorizó sobre la existencia eso de una ecuación de ondas, de manera que esta ecuación de ondas se tenía como solución unas funciones. Es decir, era una ecuación cuya solución no eran números, sino que eran funciones. Era una ecuación rara. ¿Vale? Y resulta que estas funciones estaban directamente relacionadas con los electrones. Con los electrones.
Estas funciones, los matemáticos y los físicos eran capaces de sacar de ellas mucha información. Y esa información era información de los electrones. Estas funciones le decían a los físicos y a los matemáticos, le decían cómo tenían que ser los electrones en el átomo, cómo tenían que ser. Entonces, de esta función, por ejemplo, podíamos sacar la energía, ¿vale? Podríamos sacar, por ejemplo, la posición. Ya cosas os tengo que contar un poquito más, ¿vale? Pero esto de la posición es una cosa que a la física cuántica no le gusta mucho, les chirría el tema de la posición. Pero bueno, a ver, lo que tenemos entonces es una función que me describe al electrón en el átomo. Vamos a ver. Y tú me dices, pero Pedro, ¿eso cómo va a ser? Pero si el electrón es una partícula, ¿de qué estamos hablando? No, no estamos hablando de partículas, estamos hablando de ondas. Porque el electrón sí es una partícula, pero es una partícula que se puede comportar como onda. ¿Recuerdas quién decía eso? Lo decía de Broglie. Y entonces Schrödinger dice, amigo, entonces si el electrón se puede comportar como onda, yo lo que tengo que hacer es encontrar una función que sea capaz de describir al electrón en el átomo. ¿Y esa función de dónde la saco? Pues de donde se sacan las cosas en matemáticas, de las ecuaciones. Y él plantea una ecuación que es, como decía antes, su ecuación de ondas. Por tanto, tenemos una ecuación de ondas, tenemos una función que es solución de esta ecuación de ondas, es una solución de esta ecuación de ondas, y resulta que esa función, digamos, es el carnet de identidad del electrón. Te dice todo sobre ese electrón, todo lo posible saber de ese electrón. ¿Vale? Esa función tiene nombre. ¿Cómo se llama esa función? Bueno, pues el nombre que tiene esa función es un nombre, a ver, ¿cómo te diría yo? Un pelín romántico, porque todos recordábamos del átomo de Bohr las órbitas, ¿verdad? ¿Cuáles son las órbitas de Bohr? Y por aquello de mantener un poquito el nombre, ya digo, un puntillo romántico de los físicos en este sentido, a esta función se le llamó orbital. Entonces, ¿qué es un orbital? Pues un orbital es una función matemática. Una función matemática que es solución de la ecuación de ondas de Schrödinger y que describe al electrón, que ya no es una partícula, ahora es una onda, que describe al electrón en el átomo. ¿De acuerdo? Bien, pues espero que esta Coca-Cola que nos hemos tomado en el bar cuántico os haya sentado bien. En el siguiente vídeo os voy a hablar de los orbitales. Cuidado, cuidado porque si buscáis orbital en casi cualquier sitio,
la definición que os van a dar de orbital no es la correcta. Si buscáis en Wikipedia, si buscáis en el libro, lo que os van a hablar del orbital no es, lo que os dicen del orbital no es exactamente orbital. Orbital, como digo, es una función matemática, que es solución de la ecuación de ondas de Redinger y que describe al electrón en el átomo. Por tanto, de él podemos sacar mucha información y sobre eso os hablaré en el siguiente vídeo. Espero que este os haya gustado. Se pone la física y química emocionante.